Saltillo, Colima, México. Turquesa 92.9 es emocionante. Turquesa. Muy buenas noches, son las 9:05 y ya lo saben, no abrimos el micrófono los sábados a menos que haya un enlace con nuestros compañeros o bien que tengamos algunas personalidades aquí en cabina. En esta ocasión me place tener la visita de dos doctores de grado. Está el doctor Marco Yáñez y el doctor también Jorge Errejón. Para que se den un quemón, Marco Yáñez es arquitecto, uno de los arquitectos más destacados, no de la ciudad, porque de la ciudad me parece que ya es, no cualquiera tiene la trayectoria de Marco. Y está Jorge también con nosotros, Jorge Errejón, que tiene también una preparación académica bastante singular, digamos, porque no hay tantos, al menos no en esta zona. Buenas noches, Marco, ¿cómo estás? ¿Y de qué vamos a platicar el día de hoy? Buenas noches, Lenny, gracias por invitarnos. Vamos a platicar ahora acerca de el patrimonio como concepto definidor de la ciudad y parte del territorio. Básicamente de lo que vendría siendo un rescate patrimonial. Así es, rescate patrimonial, exactamente. ¿Cómo podemos empezar esta charla para que entendamos primero que nada qué es un patrimonio? ¿Qué podemos? Sí, quien me pueda dar una respuesta un poquito más puntual. Me parece que Jorge, que tiene también buena preparación para esto, ¿qué es un patrimonio? Entendemos en el sentido coloquial, de repente en el sentido común, que el patrimonio es aquello que apropiamos, aquello que es nuestro, pero estamos hablando de cuestiones de conceptos más técnicos, Jorge. Así es. Bueno, antes que nada, muy buenas noches, Len. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Buenas noches a todo tu auditorio. Efectivamente, el patrimonio, bueno, la percepción común que todo el mundo tenemos de patrimonio, pues es aquello que nosotros vamos forjando y reuniendo a lo largo de nuestra vida y que podemos heredar, ¿no? Uh-huh. A nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera. Es algo que heredamos. Ese es el concepto que tenemos de patrimonio en general. Pero ¿qué pasa con el patrimonio que compartimos a nivel sociedad, a nivel comunidad, ¿no? Ya hablemos de una ciudad, hablemos de una colonia, hablemos de una comunidad, etcétera. Pues el patrimonio puede ser muchas cosas. Puede ser un patrimonio material, llámese la parte histórica como edificios, documentos, etcétera. Y llámese también el patrimonio inmaterial, que son nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra comida, nuestra gastronomía, nuestra música, ¿no? Eso es lo que conforma en general el patrimonio. Puede ser intangible, además. Exacto, sí, exactamente. No se restringe o no se limita nada más a lo material. En el caso de la comida, por ejemplo, me imagino los chiles en nogada, el ceviche, que hay recetas que son parte de la cultura tradicional de la nación. Incluso hay diferentes tipos o interpretaciones de ceviche, pero nosotros vamos a hablar de cuestiones materiales, ¿no? Por ejemplo, considerando el corte académico de ustedes dos, podemos hablar de monumentos y espacios de apropiación pública, ¿no, Marco? Así es, de repente en la ciudad encontramos lo que se conocen como hitos urbanos, que son espacios donde la gente en algunas ocasiones se apropia de ellos, pero no de manera negativa, sino más bien para desempeñar un trabajo. Un ejemplo, aquí teníamos en Manzanillo una zona de astilleros que estaba por donde estaba la gasolinera León. ¿En qué tiempo? Estamos hablando de los 20, 30, 40, de los años 40, donde se desarrollaba la actividad de la fabricación de embarcaciones pesqueras con la técnica tradicional de la carpintería de Ribera. Ese espacio pues fue apropiado por las personas como un espacio idóneo para desarrollar esas actividades, y ese lugar pues durante muchos años, aparte de ser una fuente de ingresos, pues empezó también a tener una propia identidad, ¿no? Una identidad la cual fue marcada por tradiciones que va desde la botadura de un barco, que hacían toda una alegoría, una fiesta, una comida especial para esas fechas. Había hasta, según lo que hemos investigado con Jorge Errejón, había incluso hasta las famosas reinas de las embarcaciones, que eran ya sea la hija de uno de los dueños del barco, que era la madrina de la botadura de ese barco. Y era toda una tradición muy interesante que se desconoce, tal vez no existe una memoria gráfica. Por la distancia que hay de eso que dices al día de hoy. ¿De cuántos años estamos hablando? Tú dices que es más o menos de los 20, ahí podríamos hablar de un siglo de distancia, pero ¿cuándo dejó de existir esto de lo que estamos hablando? ¿Se tiene el dato más o menos de en qué década el astillero dejó de trabajar?
Sí, mira, más o menos de acuerdo a la investigación que hemos hecho, por allá de la década de los 60, 70 se empieza pues a perder poco a poco esta costumbre, esta actividad, más que nada por la introducción de elementos nuevos a la sociedad que no existían antes, específicamente técnicas y materiales, por ejemplo la fibra de vidrio, ¿no? Que la fibra de vidrio cuando se descubrió pues era un material muy costoso, muy difícil de trabajar y que con el tiempo se fue abaratando, se fue haciendo más simple. Y el resultado de estos procesos es que hoy en día tenemos que los pescadores o los dueños de barcos y lanchas que rentan para el turismo, por ejemplo, pues ellos mismos hacen sus actividades de mantenimiento y de reparación de sus embarcaciones. Uh-huh. Y ya los astilleros tal cual pues han perdido su función, ya son obsoletos, se puede decir de alguna manera, ¿no? Al menos el que teníamos en Manzanillo. ¿Dónde estaba ubicado este astillero? Marco, si nos pudieras dar el dato. Está ubicado en lo que se le conocía como la Playita del Medio, que está precisamente enfrente de donde está la gasolinera León, donde está ahorita actualmente el Paseo del Espíritu Santo, que le llaman. Ahí por el Tajo. Exactamente, ahí se encontraba la zona de astilleros, incluso se prestaba ahí porque pues obviamente pues era el lugar idóneo para también hacer botar los barcos, ¿no? En esa zona. Ahí había unas 3 o 4 carpinterías, la de los hermanos Jaramillo, la de los hermanos Rosas, y bueno, pues ahí se realizaron muchas embarcaciones que sirvieron pues para, no nada más para la función económica, sino pues también recreativa, ¿no? O sea, fue una etapa muy muy buena en la ciudad, donde la carpintería de Rivera pues era una fuente de trabajo pues muy 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 buena. Además, parte de la historia de la ciudad. Vamos a ir a escuchar una rolita y regresamos con Marco Yáñez y Jorge Rejón. Están esta noche aquí en el 92.9. Los teléfonos en cabina 33-64929 si tienes alguna pregunta, o el 33-655-26. Bueno, ya estamos de regreso, son las 9 de la noche con 15 minutos, estamos en Radio Turquesa 92.9 FM. En las redes sociales nos puedes encontrar así también como Radio Turquesa 92.9 FM, y ahí puedes dejar tus comentarios y bueno, todas las inquietudes que tengan. Antes quiero recordar que ahí en la calle 24 de febrero de la colonia 20 de noviembre hay un perro muerto y bueno, servicios públicos seguramente, o no sé quién puede ayudar ahí a los vecinos a retirarlo, porque pues es un foco de infección, es un lugar insalubre. Y bueno, pero está con nosotros Jorge Rejón y Marco Yáñez. Estábamos platicando del astillero, Marco, Sí, del astillero de Manzanillo, de la carpintería de Rivera. De la carpintería de Rivera. Se realizaba en los años 20, 30. Aquí ¿Se puede rescatar un lugar así, un lugar que ya no existe? ¿Puede haber un rescate histórico, patrimonial, o en este caso sería la documentación, la historicidad de este sitio? Aquí en este caso, desgraciadamente, pues ya se perdió el sitio. También la tradición de la carpintería de Rivera, pues también está desapareciendo, sino es que ya está en su etapa final. Pero obviamente debe haber un rescate de la memoria histórica, ¿no? En su casa la gente debe tener fotografías de los procesos, de cómo se realizaban esos barcos. ¿Habrá gente que sobreviva a esto, que pueda tener algún testimonio, que se pueda documentar? Claro, los hijos de los que hacían los barcos, la familia que puedan Rosa, compartir algunas vivencias. Nos han compartido incluso algunas fotografías ellos. El señor Pedro Figueroa también tiene algunas imágenes de los barcos que él mandaba construir en los astilleros, y también nos ha compartido algunas fotos. Desgraciadamente, pues, ya ahorita no existe ya nada de ese espacio de trabajo, pero sí es importante el rescate de esa memoria histórica, ¿no? Tanto de la cultura del trabajo como de todas las tradiciones que había en torno a toda esa industria maderera. Actualmente, ¿dónde podemos encontrar fotografía de este lugar? Pues, digo, yo nací en 1980, ya no me tocó verlo, pero sí me da mucha curiosidad conocer el pasado de la ciudad, y de forma gráfica, en este caso fotografías. Pues imagínate, es una pequeña máquina del tiempo. Dios bendiga la fotografía, porque podemos visualizar el ayer de la ciudad que tanto queremos, que es Manzanillo. Jorge, ¿dónde podemos encontrar un poco de fotografía o información al respecto? Mira, desafortunadamente no te puedo citar un solo lugar donde podamos acudir a recuperar esta información, pero bueno, hay algunas opciones, ¿no? Tenemos en primer lugar el archivo histórico de Manzanillo. La gente puede acudir, puede preguntar, pedir información, ver qué se les puede proporcionar.
Y cuando estábamos en el corte comentabas acerca de redes sociales, ¿no? En redes sociales también hay grupos de personas interesadas en esta memoria histórica que se han dedicado a recabar y a publicar, a compartir. Exactamente, a través de redes sociales estos materiales, ¿no? Y nosotros mismos, el arquitecto Yáñez y yo, hemos estado trabajando en este proyecto que, bueno, está en desarrollo actualmente, pero en su momento pues buscaremos la forma de hacerlo público para que toda la gente pueda acceder a esta información, porque finalmente, al ser patrimonio, hablamos de que es propiedad comunal, ¿no? De todos, todo el mundo tiene derecho a conocerlo, todo el mundo tiene derecho a acceder a él, y en su momento, claro que lo haremos público. Amigos, yo les quiero preguntar una cosa. Estamos hablando de un lugar que ya no existe y que sin duda se pretende ser un rescate de la memoria de la ciudad a través de, pues, documentos, fotografías, ¿cómo se llama? Se me va el rollo, pero bueno, ¿hay lugares actualmente que puedan ser considerados patrimonio? ¿Y qué es lo que apuntala un objeto, sea tangible o no, para que sea considerado como patrimonio de la ciudad? Bueno, en mi caso particular, yo puedo hablar de ciertos edificios en Manzanillo, los cuales corresponden a ciertas teorías de la arquitectura. Ajá. Que son reconocidas pues a nivel internacional. Un ejemplo, el movimiento moderno, que se conoce como una parte de la arquitectura desarrollada entre los 20 y los años 60, las cuales nos hablan de un avance en la arquitectura funcionalista que pensaba más en satisfacer las necesidades del hombre sin tanto rebuscamiento en sus formas, ¿no? Ya se olvidaron del barroco y de esos estilos clásicos y edificaciones más sencillas y simples, ¿no? Y el mejor ejemplo lo tenemos en el Hospital Civil, construido en los años 30. El que está a espaldas de la Universidad de Colima, claro. Sí, a finales de los años 30 construido, y que en su momento pues fue uno de los hitos principales para el inicio de la modernidad en la ciudad, por mencionar algunos, ¿no? La Escuela Vicente Guerrero, que está en la calle Vicente Guerrero. Exactamente, al buscar en los archivos nacionales encontramos de que fue construido por un arquitecto, el cual el Instituto Nacional de Bellas Artes el año pasado le hizo un reconocimiento a su obra, conocido como Carlos Leduc. Fue el arquitecto que la realizó. Yo estuve los 2 primeros años de primaria en esa escuela, en la Vicente Guerrero, primero y segundo, en 1986 hasta el 88, ¿no? Estuve en el ciclo 86-87 y 87-88. Y he visto la escuela actualmente, ya ha sufrido algo de remodelación. ¿Aún así puede ser considerado un patrimonio de la ciudad? Sí, ¿por qué puede ser considerado patrimonio? Principalmente por, podríamos decirlo, por la persona que lo hizo, ¿verdad? Porque es parte de su legado. Es parte de su legado, exactamente. Porque corresponde a una parte de la historia, en alguna rama, por decirlo, en este caso la arquitectura. Alguna corriente arquitectónica. Y porque obviamente pues también forma parte ya de la identidad de la ciudad, ¿no? O sea, nosotros al mencionar la Escuela Vicente Guerrero ubicamos en el imaginario social donde está ubicada, la gente que estudió ahí, aún ya después de mucho tiempo, pues sigue perteneciendo a ella, ¿no? La ve con cariño, o sea, forma parte pues de lo que mencionaba Jorge, de esa identidad local, ¿no? No sé si me voy a brincar alguna parte de la ruta de esta conversación, pero sí quisiera preguntar en este momento, ¿en qué beneficia, o una vez que podemos considerar algo patrimonio, de qué depende? Un poco más dicho, ¿de qué depende, no? Considerar elementos como que sea parte del legado de un artista reconocido, que tenga una funcionalidad, o sea, que haya sido un elemento clave en la funcionalidad de la ciudad en cuanto a servicio. En este caso estamos hablando de una escuela con el tema de la educación. El astillero, que tuvo un protagonismo pues importante en Manzanillo. Pero una vez que se considera patrimonio algo, ¿quién considera patrimonio los monumentos, los edificios, tradiciones o lo que sea? Y una vez que se logra, ¿cuáles son los beneficios de estar dentro de un catálogo, por decirlo así, de patrimonios, por ejemplo, en el país? Mira, es una pregunta en realidad bastante interesante, ¿no? En primer lugar, es la comunidad y la sociedad la primera instancia que determina qué es patrimonio y qué no lo es. Cuando las personas se apropian de un espacio, se apropian de una tradición, se apropian de una costumbre, de una práctica, etcétera, ellos son los primeros que determinan que se vuelve patrimonial.
Y en un segundo aspecto, una vez que la comunidad se apropia de estos espacios, de estas costumbres, etcétera, un segundo aspecto es su repetición y su legado. Son de manera más o menos, vamos a decir, natural, nos interesa que los hijos y que los nietos y demás conozcan ese patrimonio y lo repliquen, ¿no? Este espacio es importante por esto y por esto. Cuando yo era niño fui a esta escuela, cuando yo era niño paseaba por este parque, iba a esta plaza, comía tal cosa, etcétera. Son aspectos de la vida que a la gente le interesa heredar. Entonces, una vez que las nuevas generaciones también se lo apropian, ya podemos empezar a hablar de patrimonio tal cual, ¿no? Ahí me estás diciendo que un patrimonio tiene que tener además un valor emocional. Sí, por supuesto, es indispensable que lo tenga. Claro. O sea, pero ¿cómo documentamos o cómo oficializamos? Perdón si es que lo estoy diciendo mal. Esto, se hace una consulta con la ciudadanía que determina si realmente consideran parte del tesoro de la ciudad algún monumento o algún edificio. Aquí es donde ya entramos en cuestiones más técnicas o legales, podríamos decirlo, y tal vez es acudir a los organismos especializados en los patrimonios, en cada patrimonio determinado, y que esos organismos nos dicten la pauta a seguir para que puedan ser considerados como patrimonio. Aquí lo interesante es que después de que se le dé el reconocimiento como parte patrimonial de la ciudad, es de que esos edificios o ese patrimonio, por decir, el mariachi es un patrimonio, claro, ¿verdad? Puede llegar a tener una mejor salvaguarda, ¿no? Tanto como de que siga permaneciendo en el escenario colectivo de la ciudad, que permanezca también vigente, y sobre todo que se resguarde, ¿no? O sea, que ya no sufra el deterioro del tiempo ni del abandono, sino tenga, pues, como dicen ellos, una protección y una salvaguarda para que siga vigente y siga siendo parte de ese escenario. Voy a dibujar una situación como ejemplo, y espero que no estar entorpeciendo las relaciones entre una institución pública y otra, pero es nada más una situación hipotética. En Manzanillo, en el centro de Manzanillo, en la unidad Padre Hidalgo, al final está una clínica del IMSS, que creo que es la más antigua en la ciudad, y a un costado, en uno de los extremos de este complejo del IMSS, había una concha acústica, donde se hicieron representaciones teatrales, de danza, y fue un aforo concurrido para el público en general. Era una especie de teatro romano, al aire libre, pequeñito, por supuesto, con una capacidad, yo calculo ahorita, hace más de 25, 30 años que no voy ahí, y se considera, yo tengo lindos recuerdos de ese lugar, porque ahí vi compañeros de la escuela bailar, danzar, y también vi otras generaciones, y es un espacio que me parece que se perdió, y en alguna ocasión, varios años después, pero no muchos años al del día de hoy, pasando por ahí, me atreví a asomarme y había un amontonadero de tiliches. Ese lugar, por ejemplo, no quiero decir que lo sea porque le pertenece al IMSS, pero pudiera haber un rescate patrimonial, y en el caso hipotético de que sucediera, esto nos garantizaría que reviviera el lugar, y ¿quién se haría cargo de mantenerlo? ¿O cómo funcionaría esto, Marco? Sí, bueno, aquí en el caso particular que mencionas, es algo bien interesante. Esa concha acústica fue realizada, fue un proyecto de un arquitecto muy famoso a nivel internacional, llamado Félix Candela. Ah, mira, no sabía. Para poner en el panorama de esta persona, ¿quién era Félix Candela? Pues fue el que inventó la bóveda de cascarones, que es precisamente las losas de ese tipo, losas muy ligeras que permitían construir edificios de esa manera, conchas acústicas, bóvedas de cañón corrida, etcétera, etcétera, ¿no? Su trabajo es muy reconocido a nivel internacional, se han hecho libros de él, infinidad de libros, y en los archivos nacionales de Washington se encontró que el proyecto de la concha acústica del Seguro Social fue realizada por Cubiertas Ala. Cubiertas Ala era la empresa de Félix Candela, y Félix Candela pues diseñó precisamente lo que fue la concha acústica que, ¿no?, teníamos allá en el... Y a lo que voy es esto, ¿no? Al ser reconocido tal vez, al haber sido documentado en su momento como parte de ese trabajo de ese arquitecto, tal vez hubiera ingresado o se hubiera hecho labor de gestión documental con organismos internacionales, entre ellos el Docomomo,
que es la documentación de las obras del movimiento moderno, que es lo que hablaba hace ratito de la arquitectura del movimiento moderno. O sea, por ejemplo, ¿esta concha acústica reúne los elementos como para intentar un rescate patrimonial? Sí, ahorita ya nada más quedará otra vez la memoria histórica, ¿no? Pero en su momento sí tenía todas las condiciones para haber sido protegida, y no incluso, no nada más por el Docomomo, sino por organismos internacionales que se dedican a la salvaguarda de este tipo de elementos arquitectónicos, ¿no? Y incluso por la misma Fundación Félix Candela, que es la que se encarga también de rescate de la obra del arquitecto, ¿no? De este arquitecto. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos a la programación del 92.9. Está con nosotros Jorge Rejón y Marco Yáñez. Señores, saquen una libreta y apunten lo siguiente, porque el patrimonio tiene diferentes aristas y Jorge Rejón nos va a platicar un poquito de eso. Patrimonio no necesariamente tiene que ser algo antiguo, también puede ser algo tradicional, puede ser algo nuevo. ¿Y nos podrías explicar un poquito eso? Porque también mencionábamos ahorita con el tema de la concha acústica que dependiendo es ese objeto patrimonial o ese objeto que consideramos un tesoro que puede ser patrimonio nuestro, dependiendo su función, dependiendo sus características, será protegido por la entidad pertinente, ¿no? Así es, efectivamente. Mira, para mencionar brevemente un poquito las diferencias en cuanto a la división del patrimonio que tenemos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de nuestras pirámides, de lo que hicieron los aztecas, lo que hicieron los olmecas, lo que hicieron, etcétera, etcétera, hablamos de patrimonio arqueológico. Tiene su propia antigüedad, tiene sus propias características, y en este caso el organismo encargado a nivel federal de defenderlo pues es el INAH, ¿no? Estamos hablando de todo lo que es la época prehispánica. Exactamente, ¿no? Cuando hablamos a partir de la conquista y más o menos hacia el año 1920, 1930, que es ya cuando termina la Revolución Mexicana, el país entra en una etapa nueva, etcétera, hablamos de la etapa histórica, se puede decir, de alguna manera. Y en este sentido es el INAH también el que tiene injerencia en este tipo de patrimonio. A partir de estas fechas y dependiendo de las características del patrimonio pueden entrar organismos como el INBA, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes. Si hablamos de obra artística, vamos a poner por ejemplo ahorita las pinturas de Frida Kahlo, ¿no? Actualmente las pinturas de Frida Kahlo no son propiedad federal, no se consideran propiedad de la nación, es decir, están en colecciones privadas. Exactamente, ¿no? Las pinturas de Frida Kahlo pueden ser propiedad particular de cierta persona. Pero, no obstante, el INBA reconoce el valor artístico por el contexto pues histórico, el contexto personal de quien las pintó, la parte, digamos, pueden estar protegidas aunque sean propiedad de alguien más. Exactamente, ¿no? Ahí el INBA puede, o sea, que no te permite que las destruyas. Exacto, ¿no? Hay ciertos parámetros de protección para ese tipo de patrimonio, ¿no? A ver, aquí me surge una duda. Por ejemplo, en el caso de la pintura, supongamos que yo tengo el montón de dinero que no lo tengo y me atrevo en una galería a comprar una pieza de algún artista. ¿Hay condiciones para eso? O sea, si vas a comprar esto, ¿estás obligado a su mantenimiento, a tenerlo en un lugar donde se pueda conservar todo eso o no? Supongamos que me puedo comprar una pintura de Frida. Mira, hay parámetros también dependiendo del artista y de la temporalidad de la obra, ¿no? Vamos a decir, si compras una pintura de Frida, yo casi te puedo asegurar que no hay exigencias, pero también lo cierto es que si tienes el dinero para comprarla no vas a permitir que se destruya, ¿no? Claro. O sea, es tu propio interés que la obra hay cosas obvias, se preserve, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos estar un poco tranquilos y a sabiendas de que los propietarios particulares que tienen este tipo de obra, pues la van a tener bajo buen cuidado, ¿no? Otro cantar diferente sucede, por ejemplo, en el caso de la obra muralista, ¿no? En los años 40 y 50 en México. Siqueiros. Exactamente, Rivera. ¿no? Que están en espacios públicos, que no tiene, vamos a decir, una propiedad particular, que de alguna forma es propiedad de todo mundo. Para no ir más lejos, se me ocurre ahorita el ejemplo del Poliforum en la Ciudad de México. El Poliforum no se considera una obra histórica bajo los parámetros del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por las fechas en las que se construyó y se decoró. No obstante, sin lugar a dudas tiene su valor histórico, ¿no? Y ahorita hay intereses económicos que están tratando de mover el Poliforum completo, piedra por piedra, de un lugar a otro, para aprovechar el terreno, porque está en una zona en el DF que actualmente pues es de alto valor económico, ¿no? Entonces hay intereses ahí encontrados. Están por un lado los que quieren ampliar la zona económica a costa de patrimonio como el Poliforum, y obviamente hay gente que nos interesa por su valor que tiene desde el punto de vista histórico y artístico, ¿no?
Entonces vamos a decir que este planteamiento legal en cuanto a cómo gestionar el patrimonio, se le llama gestión de patrimonio, pues tiene características diferentes, ¿no? Cada una va a tener. Retomando el caso que mencionabas de la Concha, en este caso yo creo que intervendría más que nada el Instituto Nacional de Bellas Artes en colaboración con el IMSS. Con el IMSS, exactamente, que es el dueño, vamos a decir, el propietario del espacio. Pero en este tipo de gestiones es bien importante la base social. La base social es la que mueve este tipo de decisiones, ¿no? Si la gente se pone de acuerdo, si la gente lo pide, si la gente lo exige, créeme que algo va a suceder tarde o temprano, ¿no? Ese aspecto o ese enlace emocional que tú mismo mencionabas hace un rato es valiosísimo en este sentido, ¿no? Porque la gente lo reconoce como suyo. Tú decías, es que yo ahí jugué, es que ahí yo iba de niño, ahí yo vi obras, vi esto, vi aquello, ¿no? Uh-huh. Tiene ese enlace emocional contigo y obviamente es tu interés protegerlo, ¿no? Porque es parte del tesoro de la memoria de la ciudad. Por supuesto. Entonces, pero en este caso, vamos a decir que el movimiento de defensa de este tipo de patrimonio parte de una base social, ¿no? No. También somos muy dados a esperar que el especialista venga y nos diga esto es patrimonio, esto no es patrimonio. No, la comunidad, la sociedad tiene el poder de decidir qué hereda y qué no. Y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, pero la también responsabilidad la también gente, es nuestra. Ajá, la gente también de repente puede ignorar que a lo mejor algo puede ser un monumento valioso o un edificio valioso y es estrictamente necesario. Aquí me surgen dos frentes, ¿no? El valor emocional que puede defender la ciudadanía, la sociedad, y la otra es lo que puede defender un curador, un especialista en esto, un académico, una persona calificada, para evaluar y decir, esto es, lo diga la gente o no, esto es patrimonio. Marco, ¿tenemos en Manzanillo lugares así que deberían de estar protegidos? Sí, aquí en Manzanillo podríamos mencionar, ¿qué te diré? Pues principalmente los edificios del siglo XX, ¿no? Esos son yo diría que eso sería de las partes más importantes y más relevantes que todavía se pueden rescatar, y sobre todo también algunos elementos ¿Nos puedes dar una pista así de decir, miren, si tiene esta característica, este rasgo, ya podemos empezar a considerarlo, como para decir, a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, el Hotel Colonial, ¿no? Claro. Que no sé si pueda ser catalogado como tal, pero es un edificio icónico del centro histórico de Manzanillo, pero no sé, puede ser que esté equivocado. Sí, en este caso en particular, sí podría ser considerado, principalmente, como te digo, tendríamos que primero irnos a la datación del edificio, cuándo fue construido, ¿no? Sobre qué elementos sociales, culturales, técnicos se realizó ese proyecto, ¿no? Ver qué tanto se involucró las técnicas tradicionales con técnicas importadas o técnicas que en algún momento se descubrieron, incluso en Manzanillo, podríamos, un ejemplo, ¿no? Mencionarla, ¿no? A lo mejor el Hotel Colonial puede ser un edificio que no existe por sus características físicas, no existe en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque fue hecho principalmente por elementos tradicionales de la ciudad, materiales sobre todo, ¿eh? A lo mejor utilizaron, se me ocurre, ¿no? Siembra para la losa realizada con palma que cortaban en los palmares de Salagua, de Santiago, etcétera, y todas esas partes con las cuales se empezó a construir el objeto arquitectónico al final, pues son los que van dando identidad y van creando elementos patrimoniales a rescatar, ¿no? O sea, técnicas tradicionales, quienes lo construyeron, herramientas que incluso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los astilleros de Manzanillo, muchas de las herramientas las inventaban la gente que trabajaba ahí, ¿no? Y todo eso pues forma parte de ese ¿Cómo patrimonio. Que inventaban las herramientas? Eso me suena a manierismo ya casi. Sí. Jorge ha desarrollado más la investigación acerca de las herramientas que utilizaban en ese tiempo y ahorita... ¿Nos puedes a ver, por ejemplo, ahí? Sí, mira, lo que pasa es que la invención humana no conoce límites, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú te enfrentas a un problema de construcción, cuando te enfrentas a un problema de acopio de materiales, de técnica constructiva o etcétera... Entra el ingenio, ¿no? Entra el ingenio, exactamente, ¿no?
y la gente forja sus propias herramientas, las hace a base ya sea de piedra, ya sea de fierro, ya sea de madera. Para alcanzar objetivos más complejos. Exactamente. Está, por ejemplo, la cúpula de Brunelleschi, que es un ejemplo y es único en el mundo, ¿no? Uh-huh. Arquitectónicamente hablando, de hecho se investiga todavía la técnica de Brunelleschi porque no se conoce a ciencia cierta cuál fue. O sea, es una técnica hasta única. cierto punto un misterio. Bajo ese parámetro te puedes encontrar con que, como menciona Marco, algunos de los edificios de aquí en Manzanillo van a tener esos elementos únicos que los van a distinguir de todos los demás, ¿no? Ahora, antes de continuar, porque nos tenemos que ir a una canción, pero les quisiera preguntar, una vez que algo es considerado patrimonio, que algo que se hace oficial, que es reconocido como un patrimonio, ¿su tratamiento en sentido al mantenimiento es diferente? ¿Es distinto? Sí. ¿O no? Sí, debe ser distinto porque... La restauración. ¿Deja de ser mantenimiento para hacer restauración o...? Primero es la restauración para ya después ser el mantenimiento, ¿no? Y la restauración te marca ciertos parámetros que tú debes de seguir, ¿no? Debes de conservar ciertas técnicas tradicionales, ciertos materiales utilizados también como de una manera tradicional. Debes de a lo mejor ya no los vas a encontrar en el medio ambiente, ¿no? Pero tienes que utilizar sustitutos que semejen esas características de los materiales o de las propiedades sobre todo, ¿no? Y obviamente pues ya de ahí entra el mantenimiento, que pues es lo que permite conservar. ¿Y qué sucede? Pues encontramos yo creo que los españoles y en Europa encontramos muchas ciudades que ya tienen el rescate patrimonial de sus centros históricos pues bien establecidos y se vuelven lugares protegidos donde el turista va, donde el turista interactúa con los edificios, con los espacios y qué es lo que da como resultado, pues una economía en la ciudad, ¿no? O sea, al tener turistas, al tener gente, hay ventas, hay restaurantes, hay que te vende el souvenir, y obviamente pues es un ganar para todos, ¿no? Hay un beneficio sustentable. Hay un beneficio social, económico, y sobre todo que va haciendo que la ciudad pues empiece a emerger, ¿no? Yo creo que Manzanillo es lo que necesita en ese centro histórico, ¿no? Un cambio. Bueno, estamos platicando con Jorge Rejón y Marco Yáñez sobre lo que es el rescate patrimonial. Estamos tratando de entender, al menos yo, todo esto para tener una mejor idea de estos conceptos. Únicamente 5 minutos para que sean las 10 de la noche. Le voy a poner un poquito más acá de volumen porque yo casi no escucho. Estamos con Jorge Rejón y Marco Yáñez, que nos están hablando de el rescate patrimonial. Y ahorita fuera del aire estábamos platicando. Bueno, ellos me estaban diciendo, algo que les vamos a tener que decir, que Manzanillo tiene elementos para hacer rescate patrimonial, pero digamos, ¿se está haciendo ese trabajo, Jorge, Marcos? ¿O qué está pasando? Por ejemplo, no sé, que nos pudieran citar algún inicio, algún avance de dónde se esté haciendo o qué tipo de trabajo se está haciendo para hacer un rescate patrimonial en el municipio de Manzanillo. Mira, efectivamente, bueno, antes que nada señalar que nuestra ciudad está en una etapa inicial, ¿no? En toda esta cuestión del patrimonio, mientras que otras partes del país y del mundo ya tienen mucho trabajo de años atrás en este sentido. ¿Se deberá a que Manzanillo es una ciudad joven? Es posible, sí, así es, relativamente, ¿no? Pero también se debe a que la apertura, pues vamos a decir académica, pues también es relativamente nueva, ¿no? Cada vez está llegando a Manzanillo gente de otros lugares que trae otra visión y también los mismos manzanillenses se están abriendo poco a poco nuevas perspectivas, ¿no? Lo que cada vez creo les interesan más este tipo de temas. Señalar que, bueno, para la protección patrimonial lo indispensable es la participación ciudadana. Si la gente misma no reconoce esos valores y no se interesa en protegerlos, si no se involucra. Exactamente, no vamos a avanzar gran cosa, ¿no? Ahorita, bueno, el maestro... ¿Qué tan importante es la participación ciudadana? ¿Es toral, completo, así de importante o es simplemente una fortaleza más para el rescate? No, pues yo siento que es la punta de lanza de un rescate patrimonial, ¿no? La sociedad debe identificarlo, la sociedad es la que ha identificado el patrimonio y lo ha hecho suyo y en lo cual le da identidad a sí mismo, ¿no? O sea, lo da como manzanillense, como ciudadano. ¿Por dónde habría que empezar? ¿Por el primer cuadro de la ciudad? ¿Por el centro histórico? Podría ser que ahí tenemos muchos elementos como para empezar un rescate de los astilleros, edificios arquitectónicos, tradiciones, tal vez la misma alguna actividad en particular, ¿no? La herrería incluso, ¿no? Podría ser ¿del área verde del jardín? No, me refiero a la actividad como de la herrería, ¿no? Manzanillo
se ha caracterizado por tener varias herramientas interesantes y que han participado dentro de los procesos importantes de la actividad comercial, hechos por herreros que están... Que no deja de ser algo completamente artesanal. Artesanal, exactamente, ¿no? Que es por ahí un estudio que está pendiente y que más adelante lo vamos a desarrollar. Y obviamente, pues, yo creo que sería la punta de lanza, ¿no? La sociedad. El centro histórico, muchas veces pensamos que es solo aquí donde se encuentra la escultura de Sebastián, que ese lugar es relativamente nuevo. ¿Qué tendrá, Marco? ¿20 años? ¿18 años? Sí, 20 años. Y aún así se puede proteger, como en su momento no se protegió el Jardín Álvaro Obregón. Yo creo que sí, sí pudiera ser candidato a toda esa zona de protección. Digamos, por el reconocimiento que tiene Sebastián como escultor y que ahí está el pez vela, les guste a algunos o no, pero no deja de ser un elemento histórico, una pieza de un escultor reconocido. Y en algún momento va a tener un valor histórico, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Claro, se muere Sebastián, sí. Y imagínate en lo que se convierte ese pez vela. ¿No? Y bueno, pues sería parte de nuestra intervención y agradecerte, Lenny, por la invitación. Yo quisiera que pronto, esperamos que no se tarden mucho, pudieran acompañarnos para hacer una especie de segunda parte de esta plática, porque tengo entendido que sí hay trabajo documentado, hay tesis de gran altura académica sobre estos temas, Marco, y producida, emanada en Manzanillo, incluso algunas afinaciones del otro lado del charco, ¿no? Así es, vamos a la próxima a traerte más información y más trabajo, y aprovechar también pues para mandar un saludo ahí a mi hijo que me está escuchando y a mi esposa. ¿Cómo se llama? Marco Yáñez, es el junior, es el consentido, así que tal vez seguirá mis pasos. Esperemos que sí. Jorge, pues agradecerte la visita, agradecer el conocimiento y todo lo que has venido a compartirnos. Y también decirte lo mismo, esperamos que pronto estés por acá. No, claro que sí, un gustazo tener la gran oportunidad de dar a conocer pues el interés y la dedicación que algunos de nosotros tenemos en darle impulso a este tipo de trabajos, ¿no? Y en invitar a la ciudadanía que se sume de una u otra forma, emitiendo opiniones, participando, asistiendo a los talleres y conferencias que por ahí se están ofertando después en varias instituciones. Es la manera de integrarse a estas actividades y es la manera en que progrese esta cuestión del patrimonio, ¿no? Claro, invitar también, por ejemplo, a las academias, al menos de aquí, de Manzanillo, que tienen algunas facultades, carreras que son muy afines a estos temas, ¿no? Tanto de sociales, de arquitectura, no hay ingeniería civil, pero están los oceanólogos, que también es gente que pudiera dar un aporte interesante. Ahora, ¿cómo podemos estimular la participación ciudadana en estos temas? ¿Publicando gacetas o cómo podemos empezar a hacerle cosquillas a la gente con estos temas? Fíjate que sí, efectivamente, bueno, justo esto que estamos haciendo ahorita es uno de los elementos importantes, ¿no? Necesarios, divulgando este tipo de información. Las publicaciones es otra forma de hacerlo. Otra de las maneras de hacerlo es a través de la academia, como ya mencionaste, otras de las universidades también, que bueno, tienen gente interesada que está trabajando en varios de estos temas. En participar en los foros también de opinión que eventualmente se llegan a realizar. Se puede acercar la gente a las instituciones de gobierno que se encargan de la protección patrimonial. Implan, por ejemplo, tiene algunos proyectos. Acérquense y pregunten, conozcan, interésense, participen, opinen. Los medios de comunicación aquí como el tuyo en este caso son bien importantes. Creo que también la gente en cualquier momento puede comunicarse y emitir una opinión, ¿no? Aquí todas las opiniones son valiosas. Así es. Pues muchísimas gracias a los dos, doctor Marco Yáñez, Jorge Rejón también. Arqueólogo, antropólogo, exactamente cómo, Jorge. Arqueólogo, sí. Bueno, pues esperamos tenerlos muy pronto. Son las 10 de la noche con 1 minuto. Nosotros nos vamos.